En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no deis lo santo a los perros, ni les echéis vuestras perlas a los cerdos. Las pisotearán y luego se volverán para destrozaros. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. En esto consiste la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como he dicho al principio de la misa, hoy celebramos, entre otros, la memoria de dos mártires, John Fisher y Tomás Moro. Tomás Moro es el patrono de los políticos católicos. Acaba de ser anunciada la beatificación de uno de los padres de la Europa unida, Robert Schuman. No es fácil, no lo ha sido nunca, ser político y ser católico. Pero el caso de Tomás Moro es muy significativo. Canciller, es decir, mano derecha del rey Enrique VIII de Inglaterra, se encontró con un problema de amplia gravedad. Enrique VIII no había tenido un hijo con su mujer, Catalina de Aragón. Quería a toda costa un hijo y se había enamorado de una dama de la corte, Ana Bolena. Pensaba que ella le daría un hijo y Catalina no había sido capaz, había tenido una niña con ella, María. Entonces decidió divorciarse de su esposa, estaba enamorado de otra. Pidió la nulidad matrimonial al Papa y aquel caso era tan evidente que no podían darle la nulidad que el Papa se lo negó. Era la época de Lutero, la época de la Reforma en Europa. Ya habían empezado las guerras de religión. Era una época en que la Iglesia se veía acosada, sobre todo en centro de Europa. Pero también hay que tener en cuenta que Inglaterra despuntaba ya como una potencia. Perder Inglaterra era perder mucho para la Iglesia en ese momento, sobre todo. Sin embargo, el Papa no le dio la nulidad a Enrique VIII. Como respuesta, Enrique VIII se declaró jefe de la Iglesia de Inglaterra y rompió la comunión con Roma. Se divorció de su mujer, Catalina, y se casó con Ana Bolena, a la cual, después de unos años, por cierto, le cortó la cabeza. A ella le cortó la cabeza y algunas más de las que se fue casando con ellas. Ana Bolena hizo un papel de romper un matrimonio, y eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Es decir, cuando un matrimonio se rompe, siempre hay dos que lo rompen. No solo me refiero a la esposa o al esposo, sino a la otra persona. Hay que tenerlo siempre en cuenta. Tú vas a romper un matrimonio, o tú tienes que decir a la persona que dice que se ha enamorado de ti que ya está casado, ya está casada, o ya está casada. Pero la responsabilidad fue sobre todo de Enrique VIII. No le importó romper la Iglesia para satisfacer sus necesidades sexuales o para un proyecto de tener un hijo que al final tuvo, efectivamente, y que murió muy joven. De tal manera que fue sucedido en el trono por dos mujeres, primero María, la hija de Catalina, y después Isabel de Inglaterra. ¿Qué hicieron los ingleses cuando su rey decidió separarse de Roma? Se dice, yo creo que con bastante razón, que Inglaterra se acostó católica y se levantó protestante. Es decir, a la inmensa mayoría le dio lo mismo, le dio igual. Eran católicos, había una gran devoción a la Virgen María, no solamente en el famosísimo santuario de Walsingham. Eran católicos y les dio igual.
a la inmensa mayoría a hacerse protestantes. Es verdad que una minoría pues, se negó a ello y pagaron con su vida, con cruelísimos martirios como los que sufrieron los cartujos, por ejemplo, o estos dos cuya memoria celebramos hoy, John Fisher, obispo, y Tomás Moro, que era el canciller. Tomás Moro fue una persona especialmente destacada. Él insistía que era fiel al rey, pero que primero tenía que ser fiel a su conciencia y que no podía aceptar romper con la Iglesia Católica. Le costó perder toda su fortuna y perder la vida. En las cartas que él escribe a su hija desde la Torre de Londres, desde la cárcel, son cartas que sirven para meditar, porque su hija le decía que qué más daba, que firmara el acta de supremacía del rey sobre la Iglesia, que qué más daba. Y él le respondía que primero era Dios, que primero era su conciencia. Hubo también una oposición interna más difusa. Muchos no se hicieron protestantes, no se hicieron anglicanos, que fue el nombre que recibió aquella religión. No se hicieron anglicanos, siguieron siendo católicos de manera escondida, con sacerdotes que, por ejemplo, se formaban en España, en Valladolid concretamente, y que iban después de manera clandestina, y que muchos de ellos murieron como mártires. Entre estos católicos clandestinos estaban los padres de Shakespeare. Shakespeare no solo nació como católico, como la mayoría de los ingleses, sino que además él, de forma oculta, probablemente siguió siendo católico siempre. Sus padres, desde luego, siguieron siéndolo. Pero la mayoría le dio igual. Creo que esto es lo que hoy tenemos que meditar. Muchos católicos practicantes, piadosos, dicen que les da lo mismo lo que esté pasando en la Iglesia. Me duele mucho eso. Lo considero un gravísimo error. Son católicos que dicen que prefieren no saber lo que pasa, porque así no sufren y porque además ellos no pueden hacer nada. Me parece un gravísimo error. Porque el que no sabe lo que pasa es conducido como una oveja al matadero. Nuestra Iglesia se encuentra en una espantosa, grave crisis. Algunos incluso cardenales y teólogos han dicho que es la mayor crisis en su historia, más que la de la Reforma de Lutero o de Enrique VIII. La mayor crisis en su historia porque es una crisis de fe. Pero para la inmensa mayoría de los católicos practicantes esto les da igual, les da lo mismo. Profanan la Eucaristía en Alemania dando de comulgar a los protestantes. Se generaliza la comunión a los divorciados vueltos a casar, ¿no? Mirando una excepción en que ella o él no tienen libertad, ¿no? Se bendice las uniones de los gays o de las lesbianas y da lo mismo. Repito, a esa inmensa mayoría de los católicos practicantes les da igual que se profane la Eucaristía, les da lo mismo. Ellos van a lo suyo. ¿Pero qué es lo suyo? De Jesús, cuando expulsó a los mercaderes del templo, decían, citando una frase del Antiguo Testamento, el fuego de tu casa me devora. Si no tenemos pasión por nuestro Señor en la Eucaristía, si no tenemos pasión y no nos duele íntima y profundísimamente lo que le hacen al Señor en la Eucaristía, ¿cómo es nuestra fe? ¿Qué tipo de fe tenemos? A eso se le puede llamar fe. Vas a tus ritos, a tus devociones, a tus rutinas, que te satisfacen más o menos, mientras a tu alrededor el mundo se hunde. Claro, dirán, yo no puedo cambiar nada, o yo tengo que tener confianza. No es verdad que no puedas cambiar nada, y sí es verdad que tienes que tener confianza, pero
si el hecho de que aparentemente no puedas cambiar nada te llevara a, por ejemplo, no enfrentarte con una enfermedad cuando viene y decir, yo confío en Dios y si Él quiere que me cure y si no, que no me cure, ¿para qué voy a ir al médico? Pues morirías seguramente. Y si el hecho de que no puedas cambiar nada te llevara a no buscar trabajo, yo confío en Dios, ya me llamarán para ofrecerme un empleo y si no me quedo en mi casa, estarías toda la vida sin trabajo. Dios nos ha hecho libres, nos ha hecho responsables. Sí que podemos cambiar las cosas. ¿Cómo? Rezando por el Papa, para que sea fiel a la Iglesia, para que no ceda. Rezando por los que quieren alejarse de las enseñanzas que están en la Biblia, el Nuevo Testamento, en la tradición, para hacer otra iglesia. Ya lo dicen abiertamente. Tienen que hacer otra iglesia adaptada al mundo. Rezar para que esto no suceda, rezar por nuestros enemigos, rezar por los que nos persiguen y calumnian. Pero ¿cómo vas a rezar si no te enteras de lo que está pasando? ¿Y cómo te vas a enterar si no quieres enterarte? Si prefieres vivir en un limbo de ignorancia. Pues mañana, Dios no lo quiera, te acostarás católico y te levantarás protestante, como pasó con los ingleses en la época de Enrique VIII y de Santo Tomás Moro. Nosotros tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón, porque es lo más importante que tenemos que hacer en la vida. Y si eso representa dar la vida por Él, como la dieron los mártires, pidamos al Señor grandeza de ánimo, pidamos al Señor la fuerza que no tenemos, pero que Él sí nos puede dar para ser sus testigos. Pero no escondamos la cabeza en el agujero, como dicen que hacen los avestruces, para no ver lo que está pasando, porque entonces nos convertimos, aún sin quererlo, en colaboradores del mal. Cuando no sabemos lo que pasa, de alguna manera colaboramos con eso que pasa, aunque digamos que no querríamos que sucediera. Confiemos y recemos. Y si podemos hacer algo más, hagámoslos. El ejemplo de los mártires es un ejemplo para cada uno de nosotros. Que así sea.